Vamos a la escritura, a Josué capítulo 1. Hoy vamos a hablar de dos virtudes o dos actitudes muy importantes, que son el esfuerzo y el valor. Esfuérzate y sé valiente. Así es como nos dice el Señor que debemos ser, esforzados y valientes. Dice Josué capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esfuerzo y valentía. El esfuerzo y la valentía, yo los llamo los gemelos de la conquista, porque Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esas dos virtudes, esas dos actitudes, para que lograra conquistar la tierra prometida. Sin esfuerzo y sin valor, el ser humano nunca podría alcanzar logros importantes. Y nosotros fuimos creados por Dios para la conquista, para los logros. Por eso nos sentimos muy felices cuando logramos cosas importantes. Nosotros no fuimos creados para el fracaso. El ser humano no fue creado para el fracaso. Dios es victorioso. Dios es un ganador. Él nunca pierde. Dios es un triunfador. Y Dios creó al hombre y Él dijo que su plan era que fuésemos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces, si Dios es un triunfador, su voluntad es que nosotros también seamos triunfadores, que nosotros seamos ganadores, que seamos conquistadores, no fracasados, no derrotados. Ese es el plan de Dios. Y más, por supuesto, y de todas maneras solamente es a través de Jesucristo que podemos alcanzar esto. Es a través de Jesucristo que podemos conquistar lo que Dios quiere que nosotros conquistemos. Porque hemos sido llamados para conquistar las promesas de Dios. Así como el pueblo de Israel, que es una sombra, una figura de lo que es la iglesia, así como ellos fueron llamados para conquistar la tierra de Canaán, porque esa tierra estaba habitada por pueblos fuertes, por gigantes. Había muchos pueblos en esa tierra de Canaán. Dios le muestra a Josué y le dice: esta tierra, desde aquí hasta allá, hasta donde se pone el sol y hasta el mar, esta es la tierra que yo les he prometido, que la daría a los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, que también se lo dije a Moisés. Y le dice Dios a Josué: y ahora te lo digo a ti, y ya lo sabes. Ya Josué lo sabía, pero tienen que conquistar la tierra. Hay pueblos ahí. Y Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente para que logres la conquista. Esfuerzo y valor para conquistar las promesas de Dios. Como hijos de Dios en Cristo Jesús, nosotros tenemos multitud de promesas que debemos conquistar con su ayuda, con la ayuda de Él, con su presencia, pero se requiere del esfuerzo y del valor, de la valentía para alcanzar, para lograr esas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros como sus hijos. Si un ser humano no conquista, si un ser humano no avanza, hermanos, difícilmente se queda en el mismo nivel, va a retroceder.
pero no hemos sido llamados para retroceder, hemos sido llamados para conquistar, para avanzar. Amén. Porque somos en Cristo, somos como Dios, en el sentido de que Él es victorioso y nos ha llamado a nosotros a que seamos victoriosos como Él, conquistadores como Él. Y por eso es que Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente para que logres el propósito. Dice el versículo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, un acontecimiento, murió Moisés. Ese fue un gran acontecimiento. Hermanos, Moisés, el gran libertador, el dirigente de Israel, había muerto. Eso fue un acontecimiento muy importante, no solo para Josué, sino para todo ese pueblo. El que durante más de 40 años había estado con ellos y ellos iban atrás de Moisés y de las direcciones que Dios daba a través de Moisés. Y ahora muere Moisés. Es un gran acontecimiento. Y ese acontecimiento hizo una pausa en la vida de Josué y en la vida del pueblo de Israel. Porque ellos iban hacia una meta, ellos iban hacia adelante. Y aunque dieron vueltas en el desierto durante un tiempo, pero Dios nunca abandonó su sueño y su propósito de que Israel conquistara la tierra. Porque Él se lo había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, que su descendencia heredaría esa tierra. Y se lo dijo también a Moisés, se lo dijo a Josué. El sueño de Dios no sería abandonado. Y aunque el pueblo estuvo dando vueltas en el desierto durante 40 años por su desobediencia, al fin de cuentas, ahí estaban al borde de la tierra prometida. Y en ese momento se da ese acontecimiento. Y hay una pausa. Y los acontecimientos en la vida del ser humano, ya sea a nuestro alrededor o en nuestra vida, pueden marcar una pausa, pero no deben decidir nuestro destino. Pueden darse acontecimientos fuertes, firmes, en la vida de una persona que hay que sostenerse con la ayuda del Señor. Pero esos acontecimientos no tienen que definir el destino. Moisés murió, pero ellos tenían que seguir adelante hacia su meta. Igual pasa con nosotros. Los acontecimientos que se den a nuestro alrededor pueden marcar una pausa, pero no tienen que definir nuestro destino. Lo que define nuestro destino es cómo reaccionamos nosotros ante el acontecimiento. ¿Cómo reaccionamos ante un acontecimiento difícil o fuerte, duro? Pero los acontecimientos no tienen que definir el destino. Es cómo reaccionamos. O nos achicopalamos ante esa situación, retrocedemos y decimos hasta aquí llegamos, o reaccionamos con fe, enfrentamos el obstáculo y seguimos adelante, que sería lo correcto, ¿verdad? Porque hay que ser esforzado y valiente. No hay que ser cobarde para retroceder. Hay que seguir adelante hacia la conquista, hermanos. Dice el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa. Dice ahí mismo en el capítulo 34, en el versículo 8, lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Hubo una pausa, 30 días para llorar. Porque, hermanos, está bien, a veces enfrentamos situaciones, a veces llegan situaciones a nuestra vida y hay que hacer una pausa. Y a veces se dan circunstancias generales como las que hemos estado viviendo y tuvimos que hacer una pausa tal vez. Pero la vida continúa. El propósito de Dios no se ha detenido, no ha dejado de ser. Hay un propósito de Dios, hermanos. Y estos asuntos que hemos estado viviendo, la pandemia y tal vez consecuencias que algunas personas pueden haber tenido, yo sé que Dios ha estado con nosotros, amén, y nos ha estado guardando, nos ha estado bendiciendo, nos ha estado proveyendo. Dios ha estado con nosotros. Pero de alguna manera ha habido una pausa en la vida tal vez de algunas personas, de algunos hermanos o hermanas. Y está bien si quiere llorar unos días, pero Dios le dice a Josué, ya Moisés murió. Lo que ya pasó, tenía que darse de esa forma y ya sucedió. Ahora, levántate. Después de llorar, de lamentarse, ahora levántate y pasa ese Jordán. Levántate y continúa hacia adelante. Yo estoy contigo. Yo no te dejaré, no te voy a desamparar. Levántate y sigue adelante. Sigue hacia el propósito. Sigue hacia la meta. Yo estoy contigo. Aquel acontecimiento de la muerte de Moisés
no tenía por qué acabar con el propósito de Dios. Así como cualquier circunstancia o acontecimiento que tengamos que vivir, no tiene por qué acabar con el propósito de Dios en nuestra vida, porque Dios es más grande que todas las cosas. Entonces, la palabra es, levántate y pasa el Jordán. Sigue adelante, yo estoy contigo. Esa es la palabra de Dios para nuestra vida. Y dice, entonces, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate porque tienes que seguir adelante hacia la conquista. En el nombre de Jesús avanzamos. El esfuerzo y el valor en la vida de nosotros como hijos de Dios siempre proviene de saber que Dios está con nosotros, que no estamos solos. De ahí proviene ese valor. Segunda Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y estaba meditando en esto. Qué importante es entender el espíritu que Dios nos ha dado. Hermanos, es un espíritu de poder para enfrentarnos a las cosas con ese valor. Es un espíritu de amor. Amor para no dejar que el mal, no permitir que el mal nos venza. Porque con el amor podemos perdonar, podemos soportar, podemos dejar pasar muchas cosas que tengamos que enfrentarlas, que vivirlas, actitudes de personas a nuestro alrededor que nos ofenden, que nos golpean. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, hermanos. Es un espíritu de poder, es un espíritu de amor. Tal vez usted pueda pensar, es que alguien me hizo algo a esto que pasó. Esfuérzate y sé valiente y lucha contra el obstáculo con el espíritu de Dios, con el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Porque no es por nuestras fuerzas, es con las fuerzas del Señor. Con Él, con ese espíritu podemos pasar el Jordán. Y hablando del Jordán, es interesante la historia. La historia de Israel es muy interesante. Las maravillas que Dios hizo en ese tiempo, dice la palabra, que nunca más se han hecho. Imagínense lo que es. Él abrió el mar para que el pueblo pasara en seco. Cuando Dios le dice a Josué, levántate y pasa ese Jordán. Y hay cosas interesantísimas. Es que hay que dar pasos para que las cosas sucedan, para que Dios se manifieste. Tenemos al Espíritu de Dios. Dice el versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Todas las promesas de Dios, dice la palabra, son en el sí y en el amén. Todas las promesas de Dios son alcanzables. Pero uno tiene que pararse sobre las promesas. Por eso Dios le dice a Josué, levántate y comienza a caminar. Levántate y pasa ese río Jordán con todo este pueblo hacia la tierra que yo he prometido que les daré. Todo lugar que la planta de vuestro pie pisare será vuestro. Dios había hecho promesas. Esa tierra estaba prometida para ellos, pero ellos tenían que pararse sobre esa tierra. Ellos tenían que cruzar el Jordán, no tenían que quedarse del lado acá, tenían que pasar. Hermanos, y enseña la palabra que cuando Josué dio la orden para que avanzaran, en el momento que los sacerdotes llevaban el arca del pacto, el río, ese río Jordán, él se desbordaba por las orillas. El río es grande, además entiendo que estaba crecido en ese tiempo y se desbordaba por las orillas. Se salía y ellos tenían que cruzar para alcanzar la tierra prometida, para empezar a conquistar. Y en el momento que los sacerdotes con el arca, por la orden de Josué, ellos tocan el agua en la orilla, dice que el agua que venía de arriba del río se comenzó a amontonar. Se hizo un montón de agua de ahí para allá y de ahí para abajo el agua corrió hasta el mar y se secó. Y todo el pueblo, porque no era un poquito pueblo, hermanos. Acordémonos que cuando salieron de Egipto eran más de 700,000. Entonces era un montón de miles de gente. Solamente el ejército como de 40,000. Entonces era un montón de gente pasando por ese río en seco. ¿Pero por qué? Porque Josué le creyó a Dios y fue esforzado y valiente y se paró sobre la promesa de Dios. Dio pasos sobre la promesa de Dios.
Nosotros tenemos muchas promesas de Dios. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Hermanos, la promesa de Dios es que nosotros seamos florecientes, no fracasados, no arruinados, que tengamos vida en abundancia. Pero uno tiene que pararse en las promesas de Dios. Usted vea la Escritura, vea todo lo que Dios nos ha prometido en Cristo, hermanos. Por eso dice la palabra que todas las promesas de Dios son en Cristo, en Él sí, en Cristo se cumplen, son en Él sí y en Él amén. ¿Para qué hizo Dios promesas? Sino para cumplirlas. Amén. Dejó Dios de cumplirle a Israel, dejó Dios de cumplirle a Abraham, a Isaac y a Jacob lo que les prometió, o se los cumplió. Y aún hoy podemos ver dónde vive la descendencia de Abraham. Ahí están en esa tierra. Por desobedientes la han perdido durante años y tiempo, pero aún hoy en día ahí están en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. Ahí está el pueblo de Israel viviendo con conflictos y cosas, parte de las consecuencias de su desobediencia, pero ahí están, porque Dios es fiel. Es que lo cantamos, que Dios es fiel, pero hay que pararse firme sobre la promesa. Hay que pararse firme sobre cada promesa que usted sabe que necesita o que yo sé que necesito. Y que ahí está en la palabra. En Cristo se cumplen las promesas de Dios. Él es fiel. Él no nos va a fallar porque Él está con nosotros. Versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El valor y el esfuerzo no están basados en nosotros mismos, hermano. No es porque nosotros somos muy cargas, como dicen. Porque nosotros somos muy capaces por nosotros mismos, no. El valor y el esfuerzo que hacemos están basados en que Dios está con nosotros. No nos estamos apoyando en nosotros mismos. Uno se esfuerza, esfuércese y sea valiente y avance hacia lo que Dios le ha prometido, que son muchas cosas buenas y maravillosas en Cristo. Pero recuerde siempre que nos esforzamos y somos valientes porque siendo nosotros pequeños, como nos llama el Señor Jesús, que dice, habla de cualquiera que hiciera tropezar a uno de estos mis pequeños o pequeña manada, pero siendo nosotros pequeños, somos respaldados por uno que es muy grande, el Todopoderoso. Entonces nos esforzamos y vamos bien valientes, hermanos, y nos enfrentamos con todas las cosas de la vida, con seguridad, y sabemos que nada nos tiene que asustar, porque Él dice, no temas. Y nos enfrentamos a lo que sea, pero no porque aquella circunstancia o aquel demonio o lo que sea nos vea a nosotros y por nosotros salga corriendo o se aparte o se abra el camino porque llegamos nosotros. No, es por el que está con nosotros, es por el Todopoderoso. Por eso Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Yo no te dejaré, yo no te desampararé, estaré contigo. Es por Él, hermanos, que podemos enfrentarnos y seguir hacia la conquista. Porque vamos hacia la conquista, hermanos. Si hay que hacer una pausa por una situación, la hacemos y la hemos hecho. Pero vamos para adelante. Vamos hacia la conquista, hacia el propósito de Dios. Hay un propósito de Dios para nuestra vida y aún no hemos llegado hasta el final. Hay una historia en Hechos, en el capítulo 19, en el versículo 11, dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y dice que le llevaban los enfermos y sanaba a los enfermos y echaba afuera a todos los demonios, Pablo. Pero dice que era el Señor por mano de Pablo. Pues se le va ocurriendo a unos exorcistas ambulantes, cuando vieron a Pablo, lo que él hacía y cómo los demonios le obedecían y salían de la gente y cómo la gente se curaba y todo aquello era quitado, pues se les va ocurriendo a esos exorcistas ambulantes enfrentarse con un endemoniado. Habían 7 de estos exorcistas ambulantes y agarraron a un endemoniado y lo confrontaron y le dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, salga de este hombre. Y le dice el demonio, les dice el demonio, yo sé quién es Jesús, sabemos quién es Jesús, también sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿qué diferencia? Y salieron, dice que salieron desnudos y salieron corriendo porque si no los mata. ¿Qué diferencia? Porque Pablo tenía la presencia del Señor. Pablo tenía a Jesucristo. El Señor estaba con Pablo.
y estaba en Pablo. Con los otros no estaba el Señor. Ellos fueron en el nombre de Jesús el que predica Pablo. Ellos eran ajenos a la presencia de Dios. Claro, el demonio los vio. Supo que en ellos no estaba el Señor. Están solos. Pero nosotros no, hermanos. Nosotros tenemos a Cristo, tenemos la presencia de Dios. Y por eso es que podemos tener seguridad de que podemos conquistar y llegar hasta donde Dios propuso que nosotros lleguemos. Amén. Y a donde Dios quiere que lleguemos es hacia lo mejor, hacia lo bueno, hacia lo excelente y hacia la gloria eterna, hermano. Versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Aquí vemos el propósito. Qué privilegio es ser escogido por Dios para cumplir un propósito. Nosotros hemos sido escogidos por Dios, así como Josué fue escogido por Dios para un propósito. Él debía repartir la tierra. Dios le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la tierra que yo prometía a tus padres. Igual nosotros tenemos el privilegio de haber sido escogidos por Dios para repartir una promesa. ¿Cuál es la promesa para la humanidad? ¿Cuál es la promesa para sus hijos, para su familia? ¿Cuál es la promesa? La vida, la herencia eterna. Hermanos, nosotros tenemos el privilegio de ser escogidos por Dios para cumplir un propósito de repartir vida a muchas personas. Hay un propósito. No olvidemos ese propósito. Usted no existe y no está en este mundo solo para comer, trabajar y dormir. No, hay un propósito. Hemos sido llamados para llevar vida, para llevar bendición a muchas personas que necesitan, porque están, como dijimos al principio, como un desierto y necesitan vida. Y esa vida está en nosotros. Amén. Esa vida está en nosotros. Si Cristo está en nosotros, esa vida está en nosotros. Y digo si Cristo está en nosotros, porque es que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice la palabra, no es de Él. Ojalá que en todos los que estamos aquí, el Espíritu de Cristo esté en nosotros. Y si no está, usted puede hoy decirle al Señor: yo quiero que tu Espíritu esté en mí. Porque dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. También dice la palabra que la cizaña y el trigo crecerán juntos. Y hoy en la mañana estaba meditando, estaba teniendo unos pensamientos un poco jalados del pelo. Es que saben una cosa, hermanos, yo cuando oro por la iglesia, cuando yo oro por ustedes, yo siempre le digo al Señor: Señor, fortalece y guarda a todos los que son tuyos. Los que son tuyos, Señor, guárdalos en tu nombre. A todos aquellos en los que tu simiente santa habita, mora. En todos esos, a todos esos, guárdalos, Señor. Porque hay veces, esos son los pensamientos jalados del pelo que estaba teniendo. Porque hay veces pienso en personas y digo: ¿será que la simiente santa está en esa persona? Es que no sé. ¿Será que es cizaña? Más bien, a veces no me parece. Yo sé que todos podemos fallar en algo, hermanos, y todos tenemos una lucha. Sí, uno cuestiona, ¿verdad? Yo sé que no somos perfectos, pero yo también sé que la palabra dice que la cizaña y el trigo crecerán juntos. Nada más que entonces me acordé de la palabra cuando el Señor le dice a los ángeles, porque los ángeles dijeron: Señor, vamos y arrancamos la cizaña que nació en medio del trigo. Y el Señor Jesús le dice: no, alto, no, es capaz que me arrancan el trigo. Imagínense, si los ángeles no podían hacerlo, menos yo, menos nosotros. Pero sí a veces se queda uno pensando: ¿será esto cizaña o será trigo? Pero yo siempre oro y le digo: Señor, a los que son tuyos, guárdalos en tu nombre. También oro por los pastores en Costa Rica y en todo el mundo. Y yo le digo: Señor, a los pastores que verdaderamente son tuyos, guárdalos, fortalécelos, ayúdales, dales revelación, entendimiento. A los que son tuyos, porque yo sé que también hay un montón de falsos pastores y profetas y de todo en el mundo. Pero yo no sé quiénes son, quién es quién. Se parecen tanto, pero si la simiente de Cristo está en nosotros, Dios está con nosotros. Y por eso es que Pablo se enfrentó con los demonios y con todo lo que se enfrentó, y aquellos demonios se apartaban. Pero llegaron aquellas personas que no tenían a Cristo en su corazón, no tenían la simiente santa en su corazón, y los demonios dijeron: no vemos a Cristo aquí. En Pablo sí, y sabemos quién es Jesús, pero ustedes salieron todos rasguñados. Hay un propósito, hermano: repartir vida. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Qué bendición es ser prosperado en todas las cosas, ¿verdad?
Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Pero dice, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a lo que Cristo nos enseña. No te apartes de esa palabra, para que seas prosperado en todas las cosas. ¿Cuántos quieren ser prosperados en todas las cosas que emprenden? Todos queremos ser prosperados, hermanos. Cualquiera que comienza un trabajo, un negocio, o comienza una carrera en la universidad, cualquier cosa, todos pensamos, voy a hacer esto y espero que me vaya bien. Quiero ser prosperado en esto. Y hay una promesa de Dios y dice, esfuérzate y sé valiente para cuidar de guardar lo que está escrito. Y en Mateo 28 el Señor Jesús le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, pero enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Hermanos, hay un requisito, pero hay que ser esforzado y valiente para cuidar de hacer lo que Dios nos enseña en su palabra. Esforzado y valiente, no perezoso, hermano, porque una persona perezosa y cobarde no va a hacer lo que Dios dice en su palabra, se queda en otras cosas. Entonces no se va a cumplir la palabra, o sea, no va a haber prosperidad en todo lo que emprenda. Pero si lo hacemos, entonces sí. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar en la palabra. Es necesario meditar en la palabra. Meditar para guardar y para hablar esas palabras. Es necesario meditar. Esto es importante. Meditar en la palabra nos lleva a nosotros a conocer la voluntad de Dios y cada día irnos sometiendo más a esa voluntad de Dios. Pero si no meditamos en la palabra, entonces no vamos a caminar hacia la voluntad de Dios. Habla de meditar para guardar. Si uno no medita en la palabra, menos la va a guardar, porque ni siquiera la conoce. Hay que meditar la palabra para guardarla y hablarla, porque alguien que no medita la palabra no habla la palabra. Habla cualquier cosa, pero no habla la palabra. Aquí tenemos tres cosas: meditar, guardar y hablar la palabra. ¿De cuál libro? De este libro. Aquí tenemos el libro. Todos tenemos un libro de estos, ¿verdad? Para que lo hagamos. Y entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No es una sugerencia, hermano, es un mandamiento. Es un mandamiento que Dios nos da, que nos esforcemos y seamos valientes para guardar todo lo que Dios nos ha indicado. Es mandamiento para que agrademos a Dios, pero es para que estemos bien, porque Dios sabe que si nosotros seguimos ese mandamiento, si nos esforzamos y somos valientes para cuidar de hacer todo lo que Él nos enseña, entonces vamos a ser prosperados en todas las cosas. Todo va a estar bien, todo nos saldrá bien. Queremos eso, ¿verdad? Queremos ser prosperados, queremos estar bien, queremos que todo lo que emprendamos sea prosperado. Por eso es que Dios lo manda, porque Él quiere que estemos bien. Terminamos con Isaías capítulo 41, versículo 8. Dios nos manda que nos esforcemos y seamos valientes. Hace ese mandato basado en el hecho de que Él ha prometido estar con nosotros en todo lugar, todo el tiempo. Con base en eso es que nos manda que nos esforcemos y seamos valientes. La Escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También dice, si Dios es por nosotros o si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Hermanos, Dios está con nosotros. Pero la parte nuestra es, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Quiere usted ver prosperado su camino? ¿Quiere que todo lo que usted inicie, todo lo que usted emprenda sea prosperado? Aquí está la palabra que nos enseña cómo debemos hacer las cosas. Isaías 41, versículo 8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Ahora póngase usted ahí. Pero tú, Roxana, pero tú, José, pero tú, Henry, pero tú, Rosy, tú, Mario, siervo mío eres. Póngase usted. Tú, Jacob, póngase otra vez ahí. Descendencia de Abraham, mi amigo. Descendencia de Abraham, mi amigo. Vean lo que dice Dios de nosotros.
Abraham, ¿en qué relación de Dios con Abraham? Mi amigo. Pero sucede que ahora nosotros estamos en esa misma posición. Ahora somos la descendencia de Abraham, amigo de Dios, o Dios amigo de Abraham. Pero como somos su descendencia, hoy Dios es nuestro amigo. Hoy somos nosotros los amigos de Dios por ser la descendencia de Abraham por medio de la fe, no por la sangre, sino por la fe. Dios es nuestro amigo. Dios está con nosotros. Dios es su amigo. Usted no está solo en este mundo. Tenemos un gran amigo, dice, a quien yo escogí, ¿verdad? ¿Quién fue el que nos escogió? Estamos aquí porque Dios nos escogió. De entre lo peor, tal vez, la escoria del mundo, lo que no es para que sea, dice la palabra. Versículo 9 dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Aquí nadie que ha sido escogido, llamado por Dios, nadie es un desecho. Aquí todos somos importantes para Él. Él no nos ha desechado, más bien ahora nos llamó para que seamos sus amigos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios nos esfuerza, por eso nos manda. Esfuérzate y sé valiente. Él es el que nos esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios está con nosotros, hermano. No es tiempo de sentarse, de acobardarse. Es tiempo de esfuerzo, de valor para hacer todo lo que el Señor nos dice. Esfuérzate y sé valiente. Hermanos, vamos hacia la meta. Vamos hacia un cumplimiento del propósito de Dios. Las cosas que han pasado, ya pasaron. Y eso no tiene que detenernos en el propósito de Dios. Y cualquier cosa que usted o yo tengamos que enfrentar, hermanos, recordemos siempre esa palabra. Puede ser que las circunstancias nos lleven a hacer una pausa, pero Dios sigue estando con nosotros. Él no nos dejará y no nos desamparará. Y sus promesas son firmes. Y Dios es fiel. Él no va a fallar, hermanos. Así como el pueblo de Israel logró conquistar esa tierra, porque hubo personas que le creyeron a Dios y fueron capaces de poner sus pies sobre esa tierra o sobre esas aguas. Fueron capaces de dar esos pasos, fueron capaces de levantarse y avanzar hacia la conquista. Así también nosotros vamos a lograr alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Lo vamos a lograr en esta tierra, lo vamos a lograr en esta vida y vamos a llegar a la eternidad. Vamos a llegar a la gloria eterna, vamos a llegar a obtener la herencia eterna. Ese es el propósito, hermanos. No importa las pausas que tengamos que hacer en el camino, nada nos puede detener porque Dios está con nosotros. Amén. Dale una alabanza, un aplauso al Señor, que lo merece. De Él viene la fuerza, de Él viene el poder y la vida. Vamos a cerrar los ojos un momentito. Vamos a darle la oportunidad a cualquiera que esta mañana necesite, entienda que necesita a Cristo en su corazón, que necesita la vida porque ha estado en un desierto. Su vida ha sido un desierto, pero hoy puede entender que Dios le ama y que lo mejor es abrirle el corazón a Cristo. Así que con los ojos cerrados, y si usted necesita al Señor en su corazón, dígale esta mañana y no deje pasar la oportunidad. Ahí donde está, Señor Jesucristo, en este momento te abro mi corazón. Yo necesito que tú vengas a mí. Yo te necesito en mi vida porque puedo entender que tú eres el único que puede saciar mi sed. Tú eres el único que puede llenar mi vida y hacerme florecer. Tú eres el único que puedes perdonar todos mis pecados y darme la vida eterna. Señor Jesús, ven a morar a mi corazón. Yo creo en ti. Yo creo que un día diste tu vida por mí en aquel madero en el Calvario. Tu sangre fue derramada para el perdón de mis pecados. Yo creo en eso. Creo que moriste, fuiste sepultado y que al tercer día resucitaste con poder. Resucitaste y hoy vives. Hoy vives, Señor Jesús, y me haces también vivir a mí a través del perdón, a través del amor y de la misericordia que me manifiestas en este día. Señor, gracias. Gracias por recibirme, Señor. Amén.